Bien, sean todos muy bienvenidos a una nueva jornada de la Ruta del Pensamiento de la Universidad Mayor. Esta vez tenemos una súper interesante exposición a cargo de Jenny Méndez, quien es académica del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Y hoy ella abordará los desafíos que surgen para resguardar y proteger la información, un tema que es cada vez más relevante para todos. Así que los invito a que escuchen la charla de Jenny y si tienen alguna duda la pueden escribir en la parte inferior de sus pantallas. Al terminar la exposición, la presentadora responderá a sus preguntas. Muchas gracias y adelante, Jenny. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto para mí estar con ustedes en esta oportunidad y en este espacio donde tenemos la oportunidad de compartir sobre investigaciones o sobre ideas de investigación desde diferentes áreas y disciplinas. Para mí es, como mencionaba, una gran oportunidad. Mi nombre es Gina Alexandra Méndez Alegría y formo parte del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, también docente de la Escuela de Informática. Y bueno, nuevamente un gusto para mí estar en este espacio. Lo primero es comentar, bueno, el título es Seguridad de la Información. Pensaríamos que la persona que presenta, digamos, es experta en temas de seguridad de la información. Sin embargo, parte de la charla y del propósito que tenemos en este momento es que este tipo de temáticas, si bien obviamente están soportadas fuertemente digamos, en computación, también abre un abanico de posibilidades para personas de diferentes disciplinas. Y ese es el propósito principal de la charla. Para eso, en principio, quiero comentarles un poco de dónde vengo en cuanto a mi formación. Y bueno, hace ya muchísimos años, desde que estaba en el pregrado, de formación soy ingeniera de sistemas y empecé a trabajar cuando estaba en mis primeros semestres en temas de usabilidad, que para, digamos, explicarlo de una forma muy general, se centra en todos estos elementos que permiten hacer soluciones tecnológicas centradas en las personas. Entonces, a nosotros como ingenieros nos enseñan diferentes tópicos de cómo desarrollar soluciones, pero muchas veces no nos enfocamos tanto en quiénes van a utilizar el producto, sino cómo hacer el desarrollo. Y bueno, ahí nace, digamos, lo que es usabilidad y una disciplina más amplia que se llama interacción humano-computador. Adicionalmente, dentro de digamos, del proceso de formación y muy relacionado con el tema centrado en las personas, también para mí ha sido altamente importante y he tenido, digamos, la oportunidad de trabajar en algunos temas relacionados con vincular y saber que las personas, independientemente de las capacidades físicas y cognitivas, acceden a la tecnología. Entonces, hablamos de algo un poco más amplio, digamos, que he conocido como el diseño universal. Entonces, es pensar, bueno, cómo las personas, cómo hacemos para que para todas las personas puedan acceder a la tecnología. Y como ven, esta es un área, digamos, tal vez es un poco, se está conociendo ahora mucho más, sin embargo, no es, digamos, sigue siendo todavía un tema de interés y de amplio necesidad de seguir aprendiendo. Y por otro lado, no menos importante, seguridad. Bueno, en este punto, digamos, mi formación siempre fue, de hecho, hasta mi formación en doctorado fue trabajar en temas de interacción humano-computador. Y por esas casualidades y oportunidades de la vida, bueno, conocí a la persona que es el director del Centro de Investigación en Ciberseguridad, donde ellos venían trabajando fuertemente, o vienen trabajando fuertemente en la seguridad mucho más desde un enfoque técnico, ¿no? Cómo generar malware, cómo prevenir la seguridad, cómo deben ser los sistemas de información mucho más seguros, pero faltaba ese componente de las personas, o sea, ¿qué pasa con las personas? Entonces, ahí, digamos, se me dio a mí esa posibilidad y formé parte del centro de investigación. Entonces, como lo mencionaba en un principio, es una charla cuyo título es Seguridad de la Información, pero mi formación profesional viene mucho más dada desde la parte de interacción humano-computador. Y aún así estamos trabajando en cosas y tenemos, digamos, muchas oportunidades para poder afianzar y eso es en lo que quisiera enfocarme en esta sesión. Entonces,
bueno, aparte de como de hablar un poco sobre mi formación y vamos viendo el por qué lo hice desde un principio, como para ubicarnos y retomar hace ya varios meses atrás, cuando todos trabajamos, digamos, estábamos en diferentes partes trabajando, bueno, ya eso es, ya digamos, parece que vamos saliendo de todo esto, pero sí pensar en que todos y todos somos personas que sabemos de tecnología, personas que no saben de tecnología, adultos mayores que nunca habían usado la tecnología, niños que ya, digamos, ahí ellos conocen de tecnología, pero no la utilizaban de pronto para todo lo que la utilizan ahora, nos pasaron y independientemente de edad, formación, etcétera, nos mandaron a nuestras casas. Y este mandarnos a nuestras casas, pues hizo cambiar todo lo que hacíamos antes, el gimnasio, el espacio físico, los laboratorios de clases, reunirnos con los amigos, tomarnos un café, y todo lo pasamos y todo nos obligó y nos forzó a ir hacia la casa, así como estamos ahora todos desde nuestros lugares de donde vivimos y conectarnos. Entonces, esto obviamente abre un gran abanico de posibilidades, digamos, de lo que estamos haciendo, que pueden asistir varias personas, si hubiera personas de otros países que pudieran asistir, etcétera. Pero también con ello vienen dificultades. Entre las dificultades que sabemos que son las dificultades, no sé, técnicas, de pronto el mal servicio de Internet que pudo haber pasado en algún momento, bueno, etcétera. Pero viene una problemática fuerte y es la seguridad. Entonces, ahora empezamos nosotros ya a indagar y a pensar un poco más en la seguridad. Bueno, ya como que se nos vuelve un temor que de pronto, y ahora lo vamos a ver en un resultado de un estudio que lo tomamos como referencia, de qué pasa y qué piensa la gente sobre la seguridad. Entonces, para nosotros ya hablar de seguridad, entonces ya nos empezaron a llegar correos diciendo para actualizar su información en tal dependencia, se les dé clic aquí. Sí, y empezaron a llegar todos estos o personas que les llega un mensaje por WhatsApp diciendo, oye, necesito que me ayudes con algo, te envío aquí para que me consignes y bueno, la persona lo hacía y al final no era. Entonces, diferentes situaciones que ya empezaron a incrementarse, digamos, y eso a nivel personal y también pues a nivel institucional se han presentado diferentes acciones que las personas aprovechan, digamos, por diferentes aspectos de seguridad, tanto de infraestructura como de conocimiento de las personas sobre cómo protegerse. Entonces, aquí solamente bueno, eso ya pasó en noviembre del año 2020, donde hackeaban los sistemas de la Universidad de El Salvador y cambiaron las notas y pusieron a todos los estudiantes una nota de 6.9. Entonces, afortunadamente, digamos, tenían el respaldo y eso, pero la acción pasó y afectó obviamente a los estudiantes, los que tenían mejor nota que esto, pues los afectó, los que tenían mejor nota los favoreció. En fin, hubo una cantidad de posibles reacciones, pero aquí esto lo traigo a colación para resaltar que nos sentimos mucho más desprotegidos. Yo, digamos, tuve la oportunidad de estar en un evento parecido, bueno, utilizábamos otra plataforma y entraron y compartieron y bueno, yo estaba justo hablando sobre el tema de seguridad y bueno, fue un momento bastante incómodo, que en ese momento, digamos, hasta pues uno que habla del tema y trata de tranquilizarse, pero fue muy difícil poderlo, digamos, resolver ahí porque me sentía pues, o sea, que estaban como atentando contra mi integridad, bueno, etcétera. Entonces, en ese caso puntual, digamos, fue algo que pasó y todo, pero pues sí, eso hay situaciones donde puede o conlleva a otros inconvenientes mucho más grandes, pérdida de dinero, pérdida de información, divulgación de información, etcétera. Entonces, bueno, digamos eso para contextualizar un poco y recordar que nosotros nos encontramos expuestos, pero hay diferentes formas de poder abordarlo. Una de esas formas, y hace ya un tiempo un compañero en la Ruta del Pensamiento daba alguna charla sobre capacitación y estos temas mucho más enfocados desde la parte técnica de cómo debemos cuidarnos, cómo debemos cuidar a nuestros hijos, a los adultos mayores, pero nosotros
Dentro del Centro de Investigación en Ciberseguridad, que les mencionaba, encontramos una relación entre los dos mundos que en un principio mencioné, del cual, digamos, yo trabajo en el área de interacción humano-computador y el mundo de la seguridad. Y esta unión entre las dos disciplinas que parecían, porque debo confesarles que antes de, digamos, de hablar sobre seguridad, nosotros ni nunca en nuestra formación en los cursos de interacción humano-computador que yo tomé en su momento, ni en los eventos a los que asistíamos, no había nunca hubo algún track especial que hablara de seguridad usable, o sea, cómo buscar esa relación entre la seguridad y la usabilidad. Realmente es un tema, digamos, nuevo, mucho más a nivel latinoamericano. No hay, digamos así, un grupo de investigación. Sí hay una empresa aquí en Chile que trabaja y se enfoca mucho, pero viene de que uno de los integrantes de la empresa hizo su doctorado en Estados Unidos, donde allá son fuertes en la temática. Pero si buscamos literatura en español, encontramos muy poca literatura. Encontramos una charla que hizo creo que es un argentino y alguien de Paraguay, hicieron una charla. Encontramos la empresa que les estaba mencionando y ya, de resto de literatura que está en inglés. Y bueno, para nosotros o para muchos de los que estamos seguramente conectados, que somos docentes y estudiantes, pues sabemos que es necesario el idioma, ¿no? Pero también para todo el mundo o no le gusta o no tiene las competencias de leer en inglés y eso hace entonces que la gente no se entere como de qué se está trabajando. Así que esa es como una de las primeras oportunidades y es que en la temática hay muy poco material que hable sobre lo que es la seguridad usable y cómo generar este tipo de proyectos y este tipo de enfoques. Entonces, bueno, aquí solamente traje como esta información así para mencionar, no voy a entrar mucho en detalle. Dice que la seguridad usable es el software de seguridad usable si los usuarios confían en las tareas de seguridad. Se deben realizar, son capaces de averiguar cómo realizar con éxito esas tareas, no cometen errores peligrosos y están lo suficientemente cómodos con la interfaz para seguir usando. Entonces, bueno, a las personas que trabajamos y nos estamos formando, digamos, como ingenieros, esto nos toca directamente porque a veces eso no lo tenemos en cuenta. O sea, ¿cómo hacemos que nuestra solución llegue a tal punto en que el usuario confíe en esa solución? Y ustedes seguramente han sido partícipes, digamos, cuando encuentran, no sé, digamos que ustedes estén haciendo alguna transacción y se demora mucho tiempo, empiezan a asustarse y dicen, bueno, me robaron mi información, ¿qué pasó con los datos? Si estoy, no, algo tuvo que haber pasado, de pronto dejan su cuenta abierta en alguna parte y después recapacitan y dicen, en ese equipo donde estaba dejé mi cuenta abierta, ¿qué pueden hacer? Entonces, parte de nuestro reto como quienes nos formamos en el área, digamos, es cómo hacer estas soluciones para que las personas confíen. Pero ahora lo veremos en un rato, que no solamente es una obligatoriedad, un compromiso de los que nos estamos formando en ingeniería, sino también de otras disciplinas que podrían aportar y aportar. Y de hecho es necesario, digamos, como tener esa integración de conocimiento para poder hacer mejores soluciones. Bueno, este término también se conoce como USEC, de seguridad usable, y el objetivo es mejorar la usabilidad y las características de la seguridad y la privacidad en sitios web y aplicaciones para los usuarios. Entonces, al final, cuando hablamos de seguridad usable, es mejorar todos estos aspectos o sea, que sea fácil de utilizar, que el usuario se sienta cómodo al utilizar, pero además que haya una seguridad y una privacidad ahí relacionada y que aporte siempre pensando en el usuario final. Bueno, esto como para darles una definición así muy general. Entonces, a partir de esto nos preguntamos, bueno, ¿y cuáles son los retos que tenemos? Entonces, uno de los primeros retos importantes es hacer un reconocimiento de las personas, así como en interacción humano-computador, cuando vamos a desarrollar una solución, digamos, el primer momento cuando tenemos las soluciones, ¿para quién va dirigido el usuario? ¿Qué necesidades tiene el usuario? Entonces, las personas también cuando hablamos desde la seguridad son claves en todo el proceso. En un reporte del 2019 se menciona que el error humano, así textual está en el documento,
puede causar un número significativo de vulnerabilidades en los sistemas de tecnologías de la información. Entonces, puede ser que la solución esté segura, digamos, desde la parte del desarrollo, o sea, se haya hecho un proceso de desarrollo seguro de software, la tecnología, si está instalada, bueno, donde, no sé, en un servidor esté configurado con todos los elementos para que sea seguro, pero la persona puede ser, supongan ustedes que el administrador, no sé, colocó o sea, estoy hablando de un caso exageradísimo, pero podría pasar, dejó la contraseña pegada en una notica. Entonces, por mucha seguridad que haya, pues igual el error está ahí y la posibilidad de que sea vulnerado está ahí fuertemente. Entonces, ¿qué pasa y cuáles son los resultados de los estudios? Es que los usuarios en repetidas ocasiones utilizan contraseñas débiles y deben generar contraseñas complejas. Digamos que esto es parte de lo que se genera en el reporte. Acceden a los correos electrónicos de phishing, que comentaba es muy, digamos, uno lo ve o uno como ingeniero o una persona que esté trabajando fuertemente en seguridad va a decir, es que debió haberse dado cuenta el usuario que ese era un correo falso, pero de pronto uno cuando está desde la parte y mirando al usuario dice, es que es exactamente igual a un correo, tenía el mismo logo y cambiaba, no sé, en una letra de más. Pero, ¿qué pasa y cuáles, digamos, son varias de lo que hay que revisar? Es que, por ejemplo, el usuario muchas veces, pongan ustedes, va en el metro, va revisando el correo y en ese momento le dio clic, hizo, porque no tuvo el tiempo necesario para revisar si le faltaba o no le faltaba una letra de más a la dirección. Entonces, habría que buscar desde el lado de nosotros que desarrollamos las soluciones, cómo poder advertir al usuario de que tenga cuidado con eso. O sea, que el usuario debería estar lo más protegido posible y es parte de lo que nosotros y los retos que nosotros tenemos. Pero para poder llegar a esa protección al usuario hay que conocerlo mucho más en detalle. Y ese conocimiento, aquí me voy a adelantar un poco, pero ese conocimiento generalmente nosotros como ingenieros no sabemos cómo hacerlo. O sea, cómo hacemos para saber cuáles son las necesidades reales de los usuarios. Aquí es donde viene, por ejemplo, alguien que trabaja en sociología. Digamos, ellos, los que se están formando en estas disciplinas sociales, donde tienen como un mayor involucramiento con las personas, claro que sí saben cómo poder indagar y llegar a la verdad, digamos, de las necesidades del usuario. Entonces, ahí ya vamos viendo una primera necesidad de integración de ese conocimiento. O sea, yo puedo, digamos, alguien puede decir, yo trabajo desde la parte de generarle la solución, pero usted, sociólogo, ayúdeme a reconocer exactamente cómo son o cuáles son esas necesidades. Pasa también, digamos, nosotros, cada formación tiene su propia experiencia y tiene sus propias competencias. Entonces, también puede ser que otras disciplinas sean mucho más o lleguen de una manera mucho más cercana al usuario. Puede ser que, digamos, en ingeniería, por decir, estamos como todo el tiempo en el computador, no sé, y de pronto haya otras disciplinas que día a día interactúan, entonces tienen más competencias, por ejemplo, para hacer un levantamiento de información a través de entrevistas, estudios etnográficos, y esa unión, pues evidentemente va a poder aportar para que lo que le llegue al usuario sea, digamos, real, o sea, sean necesidades reales para que asimismo las soluciones que se hagan sean reales. Bueno, entonces, digamos que una forma también importante, muy importante es capacitar, o sea, generar esos espacios de capacitación. De hecho, dentro del centro de investigación se hace de manera constante en diferentes oportunidades. Hay un evento que yo resalto muchísimo porque me parece, digamos, que he podido asistir como escuchando desde mi casa, porque lo transmiten por YouTube, es de la Fundación Willow Lab y que es de o donde está uno de los integrantes del centro de investigación, y es que invitan a expertos en seguridad para que ellos compartan toda la problemática que hay y lo hacen general. Entonces lo hacen orientado a estudiantes, padres de familia. Y ahí es donde nos dice, digamos, escuchándolos, claro, empiezan a hacer como esa revisión de que todo lo
que, que una manera importante para protegerse y proteger a los nuestros es conociendo y es entrando y entonces, por ejemplo, comentaban en algún momento que a mí me quedó como sonando y se los quiero compartir, es que decía, alguno de los conferencistas decía, cuando un hijo se le acerca al papá, por ejemplo, le dice, ah, papá, lo que pasa es que a tal compañero o al papá de un compañero le hackearon su equipo, él dio clic en un enlace y resultó que era un phishing. Entonces, capturaron la información, se la encriptaron y ahora hay que pagar una recompensa. Entonces, puede ser que el papá sepa todos esos términos de qué es phishing, qué es, pero puede ser que el papá no lo sepa. Entonces, pueden suceder dos cosas, que el papá, bueno, entonces les aproveche ese momento para decirle al hijo, vea, usted también considere estos casos, o puede ser que el papá, dado que no conoce y se enredó mientras el hijo le decía, y no quiso decirle al hijo que no entendía por la razón que sea, entonces dejó que el niño se quedara con ese conocimiento, digamos, y no hizo más. Entonces ahí, por ejemplo, se mencionaba que de los problemas que se tienen también desde los niños es que a veces los papás, como es tecnología, lo dejan en manos del hijo. Ah, es que mi hijo sabe mucho más que yo, entonces él verá en internet cómo lo resuelve. Pero esos espacios requieren un momento de diálogo profundo porque son problemáticas y realidades que se viven en el día a día. Entonces, por eso, parte de los primeros retos que se tienen es en capacitarse, asistir a capacitaciones y también, digamos, motivar esos espacios. Y acá desde la universidad se promueve constantemente a través de diferentes capacitaciones, eventos, vemos que van llegando periódicamente desde ciberseguridad, correos, digamos, invitando a que vayamos y aprendamos sobre las temáticas, porque esto nos permite conocer dónde es que hay esos vacíos, digamos, y cómo nosotros podemos abordarlos. Bueno, también aquí voy a pasar un poco rápido, pero se realizó un estudio con 101 personas en Estados Unidos para saber qué piensan ellos sobre la seguridad. Y si bien esta información se enfoca hacia otro país, vamos a ver que está muy relacionado con lo que muchos en algún momento habremos pensado, habremos dicho. Se me molesta cuando tengo que pasar por medidas de seguridad adicionales para acceder a mis cosas o que me bloquee mi propia cuenta porque olvidé o accidentalmente escribí mi contraseña incorrecta. Entonces, para el ingeniero que generó la solución, lo más adecuado es que si yo tengo tantos intentos, bloquee la cuenta, ¿cierto? La bloquee para que el usuario no pueda seguir entregando, ingresando al banco, porque eso puede ser que lo tomó otra persona que está validando y probando diferentes contraseñas. Pero de vista al usuario, pues puede ser el usuario que está cansado y que está tecleando mal o que dejó la tecla mayúscula fija. Entonces, el usuario hace sus tres intentos y se bloquea. Ahí hay un malestar, digamos, por parte y parte. Sin embargo, digamos, lo que se hace desde la parte de ingeniería a veces es un poco más como pragmático, ¿no? Es esto es y esto es, porque es la manera de protegerlo. Pero, ¿qué pasa con el usuario? Veamos si esa era la mejor solución o de pronto hay otra solución que pudiera disminuir esa, que ya les voy adelantando, a lo que el estudio se enfocaba, que se llama como la fatiga de la seguridad, que es entonces pensar en todos estos aspectos que me molestan a mí y que hacen que ya como que el tema de seguridad, ya lo escucho en todo lado, que seguro, seguro, me empieza a molestar tanto que me vuelvo más inseguro. Mi sitio primero me da acceso, luego me da una clave que debo recordar, luego me da una contraseña. Esto es suficiente, no me preguntes más. Entonces, lo mismo, o sea, desde la vista de ingeniero es mucho más seguro tener todos estas formas, digamos, estos factores de autenticación, pero el usuario sigue sintiendo una fatiga y un cansancio al respecto. Me canso de recordar mi nombre de usuario y contraseñas. Soy perezoso con mis contraseñas y uso las mismas. Yo sé que deben tener números y letras al azar. Esto pasa y es de hecho uno de los de las grandes recomendaciones que hacen. No utilice la misma contraseña para todo, pero visto desde el usuario, pues es que entre menos tenga que memorizar es mejor. Entonces, digamos que también hay pues
hay que ver cómo eso se puede fortalecer. No veo qué valor tengo en mis datos que podría hacer la diferencia. Este es un caso muy, muy típico que pasa y es que las personas dicen, pues igual yo solamente tengo, no sé, mi cuenta institucional y mi cuenta personal, yo no manejo información confidencial, me da igual lo que pueda pasar. Claro, pero digamos, la gente cuando quiere hacer algo malo, va a buscar algo para poder, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también la gente como que se relaja, no sé si sea la palabra adecuada, pero se tranquiliza y deja como, si me pasa, pues que me pase. Entonces, eso también es uno de los problemas cuando la gente ya está con esa fatiga de la seguridad. Si alguien necesita piratear mis correos electrónicos para leer cosas, tiene problemas, necesitan cosas más importantes que hacer. Este comentario se relaciona directamente con el anterior. Sé que existe el riesgo y mi seguridad puede estar comprometida y mi información puede ser robada, pero no escucho que le suceda a mis compañeros a menudo. No he escuchado historias de terror de alguien quien haya recibido mi correo. Entonces, en el documento hacían referencia también a que la gente no se preocupa por su seguridad hasta que le haya pasado a algún cercano. Si al vecino le pasó, entonces, sí me puede pasar a mí, si era verdad que ahí estaba yo, yo también era vulnerable. Entonces, digamos que las personas habría que revisar, bueno, cómo se hace para que las personas no esperen a que le pase a alguien para que se pongan alerta. Entonces, digamos que los usuarios están cansados, eso fue parte de las conclusiones de este documento. Los usuarios están cansados de sentirse abrumados por la necesidad de estar constantemente en alerta. Digamos que lo que también se encontró es que ellos están cansados de todas las medidas que se les pide que adopten para mantenerse a salvo y cansados de comprender los pros y los contras de la seguridad. O sea, este estudio de 101 personas, que seguramente si hubieran incluido más, hubieran tenido resultados similares y seguramente si lo hiciéramos acá, podríamos llegar también a unos resultados parecidos si es que las personas como que ya les aburre, digamos, este tema de la seguridad, ¿cierto? Y bueno, a todo esto que les comenté y la suma de ese cansancio y ese sentirse de esa manera se le conoce como la fatiga de la seguridad. En general, digamos, es que ellos personalmente no están en riesgo, no tienen nada de valor que alguien más quiera, digamos que vamos a destacar acá esos puntos más relevantes. Alguien debe ser responsable de la seguridad, no es su responsabilidad de estar protegidos y ninguna medida de seguridad que establezcan realmente marcará la diferencia. Las grandes corporaciones y el gobierno ni siquiera pueden protegerse a sí mismos, entonces, ¿cómo puede un individuo? Que estas son como parte de los hallazgos y que encontraron en similitud entre los participantes del estudio que realizaron. O sea, que las personas indican que la seguridad no debe ser responsabilidad de ellos, sino de alguien. Entonces, si yo estoy en la universidad, pues es encargado de infraestructura el que se ocupa de la seguridad, no yo. Si, 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 o sea, no voy a estar en riesgo porque no tengo información importante que se pueda compartir. Entonces, eso mismo hace que las personas, pues, se vayan desinteresando, o sea, que no asistan a las capacitaciones o que, digamos, no sientan el interés porque dicen, no, a mí no me va a pasar y yo estoy protegido. Pero, como les mencionaba, el riesgo es bastante alto y, por ejemplo, este tipo de, yo creo que si nosotros hemos escuchado ya una noticia de que alguien dio clic en un enlace y de hecho ese robo a la que les comentaba hace un rato de notas fue a un funcionario de la universidad que le dio clic a un enlace, completó sus datos y ahí le capturaron sus contraseñas del equipo y bueno, pudieron hacer todo lo que implicó después el cambio de las notas. Entonces, como que aquí es uno de los primeros llamados que nosotros primero pues nos cuidemos y sepamos que somos vulnerables en cualquier momento y pues no entrar en la paranoia, pero sí capacitarnos a nuestros familiares, hablarles del tema de la seguridad,
ver dónde podemos buscar esas mejores fuentes de información que nos diga cómo hacemos para protegernos de una mejor manera. Y en este caso, por ejemplo, no sé, con el centro de investigación tenemos integrantes del centro que manejan pues muy bien toda esta parte también, que en algún momento si se necesitaran algún tipo de capacitaciones específicas, pues digamos es aprovechar que tenemos este recurso. Entonces, digamos que la fatiga de la seguridad, la resignación y la pérdida de control asociado presentan un desafío a promover la seguridad. O sea, como les mencionaba, asistir, hablar de la seguridad a quienes tengan hijos y a alguien a quien tenemos muy desprotegidos y lo comento, al final vamos a mostrar algo en lo que estamos empezando a trabajar y son los adultos mayores. También los adultos mayores tenemos como, digamos, diferentes clases de adultos mayores. Hay adultos mayores que ya cuando llegan a la edad, a su adultez, o como en Chile se indica, adultos mayores quien tenga 65 años en adelante. Hay adultos mayores que ya cuando llegan a los 65 años manejan muy bien la tecnología y se mueven muy bien, pero hay adultos de cuarta generación que son más grandes o adultos mayores incluso, que llegaron allá, en el caso, digamos, de lo que está pasando en la pandemia, que lo que nos tocó fue saltarnos para allá sin decir usted quiere, necesita, no, sino que, por ejemplo, con mis papás, la manera, bueno, ellos viven en Colombia, pero la manera de comunicarnos entre mis hermanos y mis papás es a través de WhatsApp. Y ellos ya sus llamadas, sus videollamadas lo manejan y se desenvuelven. Y nosotros, por ejemplo, yo constantemente les digo, si les llega algún mensaje, de absolutamente nadie le vayan a dar su información. Bueno, ellos ya obviamente son así, pero porque ellos ya venían trabajando en la tecnología, pero aquellos adultos mayores que están solitos en sus casas por este tiempo de pandemia y que les tocó empezar a manejar su celular, están mucho más propensos a caer. Entonces, ahí es importante nosotros, independientemente de la formación que tengamos, decir, tengan cuidado, no vayan a enviar, revisen los correos, bueno, etcétera. Entonces, digamos que es nuestra responsabilidad asumir este desafío y trabajar para aliviar la fatiga de la seguridad que experimentan los usuarios. Así que ahí viene un desafío grande, es bueno, ¿cómo hacemos para disminuir esa fatiga de la seguridad? O sea, quisiera decir que ya tenemos una respuesta en concreta, pero la verdad es que este es un primer estudio que se hizo en el año 2019 y ahí es donde nosotros también lo hemos utilizado como base, digamos, para presentar algunas ideas de investigación, y es que hay que buscar cómo disminuir esa fatiga de la seguridad. Pero entonces hay que entrar en el detalle de cada una de las situaciones que hacen que las personas tengan la fatiga de la seguridad y empezar a explorar y ver cómo se disminuye eso. Entonces, para esto, bueno, hablamos del reconocimiento de las personas. Esto lo voy a pasar así un poquito rápido. Dice que enviar el correo a hacer la transacción, importantísimo. Para los usuarios no es la prioridad manejar la seguridad. Y eso nosotros, desde la parte de ingeniería, debe ser algo que nunca debemos olvidar. O sea, es como para el paciente cuando va al médico. Al paciente le interesa que le solucionen su problema, no que el médico ver cómo coge, no sé, cómo toma para, no sé, para tomarle la presión, o si él va donde el odontólogo, cómo le van a la persona, lo que le importa es que le solucionen su problema, no cómo el paciente se desempeña en su profesión. Entonces nosotros también tenemos que ser conscientes de que para el usuario no es lo más importante la seguridad, pero también desde el punto de vista del usuario sí es importante saber que es vulnerable para que se pueda proteger de lo que desde la ingeniería, no solamente desde la ingeniería, porque o desde las soluciones tecnológicas, lo que ya se salga de las manos, digamos, para que el usuario se proteja. Algo que pasa mucho es que las políticas de seguridad y mucha información que se tiene sobre la seguridad es demasiado compleja. Hay varios estudios que se hacen de cómo poder expresarlos, porque no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, cuando completan, no sé, hacen su registro, descargan una aplicación y les sale una gran cantidad de texto y le hacen acepto y listo. Pero ese acepto, entonces, debería ser una exigencia que la información que sea
muy importante, muy relevante y que sea de verdad de decir, no sé, que mis datos van a ser algunas, por decirles algo, es un ejemplo, pero que diga en la información de la aplicación que los datos o las imágenes que usted comparte a través de la aplicación pueden ser utilizados para los efectos que considere el dueño de la aplicación, no sé. Entonces, ese tipo de información debe mostrarse de una forma clara, legible para el usuario para que él tome la decisión si realmente se quiere arriesgar o no. Es diferente que yo lo lea y digo, bueno, listo, yo lo arriesgo porque necesito instalar la aplicación, a que yo lo haga porque sabemos que el usuario no se va a detener y mucho más si es algo de afán o si, bueno, no todo el mundo le interesa leer eso. De hecho, yo creo que muy poquita gente se detiene a leer cada uno de sus puntos y compromisos. Entonces es importante que eso no sea abstracto, sino que pueda ser legible, oportuno para el usuario. Otro de los aspectos que pasa, que de pronto ahí se puede trabajar de una mejor manera, es que digamos que la forma, y eso desde de interacción humano-computador siempre lo trabajamos, es la forma de retroalimentar al usuario. Entonces, por decir algo que se sale un poco de lo que estamos hablando de seguridad, pero hace poco yo quería hacer una compra de un libro en Amazon y me salió un perrito con la cara triste, decía, lo sentimos, en este momento no podemos. O sea, me quedó súper claro que no lo pude hacer, pero como que en mí quedó bueno, pero me salió ese perrito y ya como que no fue, y enojada, no sé, con la aplicación porque fue un error de allá y algo que después me tuvieron que configurar a través del chat, pero como que quedé, porque salió algo ahí, me hizo como sonreír. Entonces, ese tipo de eventos que ocasionaron, digamos, hizo que mi estado emocional fuera positivo, porque si bien ya llevaba tiempo comprando, y al final no pude, pero como que ese mensaje hizo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando hablamos desde la seguridad. Muchas veces hay que buscar, o no muchas veces hay que buscar la manera de mejor llegarle al usuario final. Bueno, esta parte, permítame, yo veo cómo está, sí, de tiempo estamos entonces voy a pasarlo muy rápido. Aquí quería comentar, pero de pronto para digamos, los estudiantes de ingeniería, de hecho he tenido la oportunidad en algunas charlas de compartirlo. Nosotros trabajamos en algo que se llama los lineamientos o las recomendaciones de diseño. Entonces, a través de una revisión de literatura de un estudiante del magíster de Ingeniería en Seguridad de la Información, recopilamos una cantidad importante de estos lineamientos, o sea que son pautas de qué deberíamos nosotros considerar en generar una solución. Entonces, bueno, aquí están así muy, muy rápido, las voy a pasar y las dejo en la presentación por si alguien estuviera interesado en ahondar un poco más, que quiere entrar a esta parte. Bueno, entonces, de lo de acá, que pasé así rápido, es importante para nosotros tomar lo que ya existe. O sea, así como cuando vamos a diseñar una solución, nos dicen, mire, tenga en cuenta que el usuario debe tener no tanta información, no tantas opciones, porque la carga cognitiva hace que el usuario se aburra en el sitio, no compre, bueno, etcétera. Entonces, eso mismo funciona, o digamos, hay que tenerlo en cuenta sobre la seguridad. Tantos mensajes de información de seguridad no va a hacer que el usuario esté más seguro. Tiene que darle la información concreta, que el usuario no se tenga que complicar y que no tenga que recorrer muchos caminos. Bueno, otro de los puntos que también en esto estamos trabajando desde uno de los proyectos de Magíster y es de relacionar actividades en el desarrollo de soluciones. Pasa que nosotros en el proceso de ingeniería de software, que es donde entramos a generar soluciones de TI, tenemos unas fases, es un proceso, pero en ese proceso y sobre todo en las más utilizadas nunca o muy pocas veces se habla de la seguridad. O sea, y si se habla de la seguridad, se hace al final con pruebas de seguridad. O sea, no es algo, y es así porque así, digamos, ha sido concebido, así como al principio interacción humano-computador y el proceso de ingeniería de software iban por caminos diferentes y todavía sigue pasando en algunas instancias, en algunas empresas, pasa y mucho, con mucha mayor frecuencia de unir
el proceso de desarrollo con la seguridad y menos común el proceso de desarrollo con la seguridad e interacción humano-computador. Entonces, es importante relacionar estas actividades. O sea, nosotros desde interacción humano-computador, por ejemplo, tenemos una actividad que es básica, básica pues desde HCI, que es genere se llama un arquetipo de persona, que es construya, observe los usuarios, un perfil de usuarios específico, conozca cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, cuáles son esos intereses, cuáles son esos puntos de dolor del usuario, reúnalos y preséntelos en una plantilla. O sea, es una plantilla literal, una imagencita con unos cuadros y esa plantilla es un insumo muy importante y constante en las fases del proceso de desarrollo. Entonces, por ejemplo, yo a ese arquetipo digo, se llama Alexandra. Ese arquetipo de Alexandra corresponde con personas entre tantos y tantos años que tienen estas necesidades, estos dolores, que se identificaron estos aspectos. Entonces, el equipo de desarrollo debe pensar en Alexandra como esa persona. Entonces, recuerden que Alexandra, pero Alexandra no es una única Alexandra, sino es un conjunto de personas con características que se han establecido en ese arquetipo. Por ejemplo, recuerde que Alexandra es una persona joven que definitivamente necesita compartir su información. Entonces, el equipo de desarrollo más adelante dice, entonces, ojo, que dentro de mi solución tengo que tener un botón, por ejemplo, en el cual no sé si es para hacer una solución de turismo, por ejemplo, siempre debe haber un botón que diga compartir con mis amigos, por decirles algo. Entonces, ¿por qué? Porque Alexandra necesita y ahí hay algo que va a hacer que Alexandra utilice mi solución. Entonces, eso es algo que nosotros hacemos desde HCI. Pero ¿en qué estamos trabajando nosotros? Es ahora esta Alexandra, además de las necesidades, pero necesidades de las soluciones, ¿qué necesidades de seguridad tiene Alexandra? ¿Cuáles son las dificultades en temas de seguridad de Alexandra? Entonces es incorporar estos elementos a lo que tenemos en HCI e incluirlos dentro del proceso de desarrollo seguro, cosa que las personas encargadas de la seguridad sepan desde el principio, desde el levantamiento de requerimientos y tomen el arquetipo Alexandra y digan, cuidado, Alexandra necesita que sus mensajes sean claros y concretos. Entonces, quien diseña, bueno, todo el proceso que sigue, digamos, más en profundidad del desarrollo, diga, ya, esto es lo que necesitamos incluir para poder darle una solución adecuada y propicia para las necesidades de Alexandra. Bueno, y así, esa es una de las actividades importantes. Bueno, esto lo voy a pasar. Y ya casi para finalizar, entonces, digamos, lo que he comentado de pronto, si hay personas que no son de ingeniería, dicen, bueno, sí, de pronto puedo aportar en mi rol de mamá, mi rol de papá, mi rol de hijo, pero desde mi disciplina poco podría aportar. Puede ser que alguien se lo pregunte. Alguien que sea un sociólogo, que esté estudiando sociología o que ya dice, sí, yo sí que podría aportar. Pero realmente podríamos aportar desde diferentes disciplinas. Aquí les voy a colocar un extracto digamos, una parte de un documento que presentamos para una propuesta de investigación y dice, los adultos mayores se enfrentan a diferentes problemas con el uso de la tecnología y en una forma importante al respecto de la seguridad y privacidad. Debido a la disminución de las capacidades cognitivas y motoras, los adultos mayores presentan dificultades para usar la tecnología. Entonces, este estudio, lo que nosotros, o digamos, la propuesta se enfocó, la hicimos, todavía estamos en proceso de revisión, pero lo que queríamos era cómo nosotros podemos mejorar el acceso a los sitios web de gobierno, entiéndase clave única, bueno, seguro hay muchas más, pero digamos que clave única la conocemos todos, y más por esto del el pase para poder salir. Bueno, entonces, ahí, por ejemplo, nosotros desde la parte de ingeniería, listo, podemos trabajar fuertemente sí, en hacer el reconocimiento, pero ahí hablamos de un punto importantísimo y es que se relaciona con la disminución de capacidades cognitivas y motoras. Entonces,
qué mejor oportunidad, digamos, que las personas que trabajan en el área de salud pudiéramos buscar alguna integración y decir, presentemos un proyecto mucho más sólido donde también no solamente esté alguien desde la parte de ingeniería, sino que haya alguien que trabaje desde la parte de la salud. ¿Por qué? Porque ahí hay cosas donde uno se queda corto y ahí necesita evidentemente una persona que trabaje. También en este estudio y la revisión hay varios literatura que dice, por ejemplo, cuál es la mejor forma de acercarse a los adultos mayores. Parte de lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, en la revisión de la literatura es que los adultos, a diferencia de, por ejemplo, hacer algún tipo de pruebas de evaluación de software con jóvenes, ¿no? Lo puede hacer uno en el momento y ahí va a tener una buena información. Con los adultos mayores hay que revisar, y esto lo escuché hace poco en también en una intervención que hizo un doctor de acá de Chile, o bueno, es académico de la Universidad de Chile, y mencionaba que los adultos mayores, una de las formas adecuadas para hacer es este tipo de observaciones, pero que sean transversales, o sea, que empiecen, no sé, al siguiente mes. Entonces, por eso con ellos se utilizan técnicas como, por ejemplo, un diario para que la persona, el adulto mayor, escriba la información. Entonces, como que hay muchos elementos y muchas actividades que podrían realizarse de una mejor manera si se integran personas de otras disciplinas. En este punto de los adultos mayores, también ahí está todo por hacer. Hay Wang Jong, es un investigador reconocido en temas de seguridad usable y hizo una revisión en el 2017 donde una de las conclusiones importantes a las que llegó es que son pocos los estudios que investigan retos de privacidad o estrategias de los adultos mayores. Y adicionalmente, porque lo dejé así porque era lo que, digamos, necesito presentar en el documento, necesitaba presentar, pero hablaba que en general, si nos vamos a las personas con discapacidad visual, por ejemplo, también hay muchísimo por aportar ahí, porque las personas con discapacidad visual se enfrentan a una situación ya, no solamente hablando en temas de seguridad, sino cuando acceden a las soluciones de TI. Muchísimas veces nosotros como ingenieros no pensamos en los usuarios finales y menos en los usuarios finales con discapacidad. Así que las personas, digamos, que tienen baja visión o nula visión, están muy expuestos. También en ese punto estamos trabajando con otro proyecto del magíster en temas de cuáles son esos lineamientos, como los que mostraba rápidamente antes, cuáles son esos lineamientos que deberían considerarse para proteger a las personas al respecto de su seguridad y privacidad para personas con discapacidad visual específicamente. Todavía esperemos que más adelante tengamos ya la oportunidad en otros espacios también de compartir los resultados, pero por comentarles que ya lo estamos haciendo. Pero ahí, por ejemplo, sería ideal tener esa visión de una persona experta que trabaje en el tema de cómo, ahí, no sé, un lingüista, una persona de educación que trabajen y que hayan realizado estas experiencias vistas desde otras problemáticas, pero al final buscando un mismo propósito, que es acercar de una mejor manera a las personas a las soluciones y buscando una equidad. Entonces aquí puse así, bueno, seguramente se quedan varios, pero lo que quise representar aquí con esta imagen es que la seguridad y la privacidad está en el centro, o sea, ese es el gran reto, cómo lo buscamos, y el aporte lo podemos dar desde diferentes disciplinas, en ingeniería, sociología, salud, educación, psicología, ergonomía, neurociencia, o sea, realmente no hay eh, una disciplina que se debería quedar por fuera. Ahí digamos que la invitación importante es buscar esa integración y esos espacios. Pienso que este tipo de eventos ya nos permiten como conocernos un poco más en qué estamos trabajando las diferentes integrantes de nuestra universidad para así buscar esos puntos y bueno, digamos, hacer todo lo que implica trabajar en equipo. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, esto lo voy a pasar así
rápidamente, sí, hay una separación, digamos, entre estas diferentes disciplinas ahora, específicamente también y evidentemente los encargados de seguridad van por un lado y los encargados de diseño e interacción o los encargados de interacción humano-computador van por otro camino. Así que es parte como de la meta y del propósito también buscar esa unión para que podamos trabajar en conjunto. Bueno, esto lo paso. Eh, y bueno, solamente como para mencionar, nosotros tuvimos la oportunidad de presentarnos para los proyectos BIP de este año, junto con la profesora Lorena Soto, y el título fue Seguridad y Privacidad Inclusiva, un aporte desde la academia. Entonces, si bien al ver el título, pues pensamos que nuestros estudiantes de ingeniería iban a ser los que se iban a inscribir, eh, resulta que tenemos, y esto para comentarles que aquí ya vamos a tener un caso real de buscar esa interdisciplinariedad que les hablaba hace un momento, porque nuestros integrantes son de psicopedagogía, diseño, psicología, fonoaudiología, medicina, enfermería, psicología y terapia ocupacional. Entonces, para nuestra, digamos, son dos sensaciones en el grupo, ¿no? Por un lado, es un reto grandísimo porque son todos como ustedes pueden ver, y esa es la cantidad, o sea, son 8 integrantes, cada uno de una carrera diferente. Y además de eso no tenemos de ingeniería. Entonces, ahí pues lo que quería resaltar en esta parte es que ya los estudiantes también están viendo esa oportunidad de que ellos desde su formación pueden aportar e impactar. Y entre las observaciones y el por qué escogían este VIP, manifestaban eso, ¿no? Es que nos interesan los adultos mayores y queremos aportar. Bueno, cada uno daba desde su formación. O sea que, bueno, esperemos ya con el VIP, ahí también se hacen eventos de compartir resultados, así que ya estaremos más adelante. Todavía no hemos tenido la primera reunión porque arrancamos en el periodo siguiente, pero pues sí comentar que acá ya vamos a tener un caso real de interdisciplinariedad y buscando eso específicamente con adultos mayores. Así que, bueno, me pasé muchísimo del tiempo, pero me emocioné un poco hablando del tema. Así que, bueno, muchísimas gracias aquí dejo esta pregunta, ¿cómo aportamos, cómo nos integramos para apoyar en esta, bueno, apoyar y contribuir, trabajar en equipo? Y nosotros desde el SIX, pues muy abiertos a las iniciativas en las cuales nosotros podamos participar. Muchísimas gracias por la oportunidad de escuchar. Muchísimas gracias a ti, Jenny, por tu presentación. Ahora abrimos el espacio para las preguntas del público y mientras esperamos algunas preguntas, tenemos acá unos comentarios. Por ejemplo, ¿conviene usar los creadores de claves que existen ya en Internet? Jenny, tienes el micrófono silenciado. Ahí. Gracias. Mira, bueno, la verdad es que sí, en el sentido de que son bien complejos, ¿no? O sea, cuando ellos nos hacen sugerencias de las claves y relacionan, o sea, eso es parte de lo que se dice, que no sean palabras conocidas, que utilicen letras mayúsculas, minúsculas, que sean más de 8 dígitos, y eso es lo que ya traen, digamos, ahí presentes. Sí, pero también trae otras complicaciones, y lo digo porque a mí me ha pasado. Por ejemplo, yo lo acepto, pero después cuando intento ingresar, nunca la tuve, o sea, ya no supe cuál era. Claro, Entonces, sí. como que esa es una de las situaciones que se presenta. O sea, sí, porque son complejas de utilizar, pero, y además pues tienen internamente, digamos, una aleatoriedad y son generadas, pero ese es uno de los problemas que se tiene. Y en ese caso se recomendaría, por ejemplo, tener un bloc de notas o un Word con las claves anotadas. Claro, ahí volvemos también a lo mismo, de que o sea, para mí, ¿no? Y seguramente mis compañeros que saben muchísimo más de seguridad, pues podrían refutarme o ampliar la información, pero para mí la mejor solución, y es como lo indican, digamos, varias recomendaciones que se dan, es que se coloquen nuestras propias palabras, digamos, que se puedan utilizar no con términos que conocemos. Y, pasa mucho ahora que, no sé, yo coloco Jen y pongo
Y3, así, y eso también ya no es tan utilizado. Coloco contraseñas cortas o coloco mi nombre, punto el otro nombre. Entonces, en ese caso, la sugerencia es utilizar contraseñas que sean largas, que de hecho también hay resultados de que las frases son mucho más difíciles por la cantidad de palabras, mucho más difíciles de tomar en consideración. Si se utiliza, o sea, y sé que aprendérsela, como se diría, es mucho más complicado. Eh, Podría pensar, si yo, por ejemplo, ahorita, digamos, en tiempos de pandemia, yo estoy en mi casa, sí, la podría anotar en alguna parte porque sé que no va a entrar nadie más, o podría pensar en que no. Entonces, tal vez podría tener esa consideración, pero lo mejor para mí sería utilizarla de esa manera. Porque Perfecto. al final, perdón que te interrumpa, porque al final lo que sí se dice es que van a terminar pegadas en un post-it ahí. Ujú. Y bueno, Muy seguramente van a haber preguntas que no voy a saber responder, pero bueno, lo que no sepa, No, aquí lo que les se voy a pueda decir ahí en responder. el, exacto, ahí en el correo les dejamos para que de pronto alguno de mis otros compañeros pudiera resolverla y darles una información como mucho más concreta. Súper. Tenemos una pregunta de Jaime Crispi. Dice, ¿hay alguna solución para que evite usar la clave? Yo creo que en el caso de mi mamá, para ella es muy tedioso usar claves y siempre se le olvida. ¿Qué se le podría aconsejar en el caso, claro, Sí, pensando en adultos mayores de repente? claro. Pues mira, lo que pasa es que también ahí de pronto me puedo contradecir un poco en lo que acabo de comentar ahora, tal vez los propios generadores, digamos, pero depende de donde ella también acceda, ¿no? Lo otro puede ser que Jaime en este caso le ayudara con la contraseña, pues es una persona de su propia confianza, digamos, y si ella lo acepta, pues recomendarle alguna contraseña que él mismo la construya y orientarla en ese caso para evitarle. No sería lo ideal tampoco. Yo sé que a mi papá, por ejemplo, no le gustaría que yo tuviera su contraseña del correo, Claro, así que él tendrá su propia. pero una opción de todas maneras. Otra pregunta, Ujú. ¿es peligroso conectarse a redes de internet gratuitas como las que están disponibles en los malls? Claro, todas las redes, bueno, todas, o más bien, en ninguna se puede dar una seguridad total. O sea, decir que venga y trabaje aquí porque es 100% seguro, no, porque hay muchos factores que hacen y precisamente por eso la importancia de que haya personas que trabajen en temas de seguridad dentro de una organización. Entonces, sí puede uno utilizarlas, digamos, nunca para hacer una transacción, porque puede pasar que, no sé, uno está en el aeropuerto y se le olvidó y justo en ese Claro, en un aeropuerto que no funciona el plan de datos, se le olvidó, hizo una transacción y ahí puede ser que haya, o sea, ese tipo de cosas se deben evitar. Si es para acceder, pues es lo que se tiene, digamos, pero tratar de como una evitar emergencia. acceder, exacto, o sea, hacer una consulta en Google o temas así que Claro. no impliquen tu identidad. Ujú. O sea, es factible que a través de eso te puedan robar datos, por ejemplo. Claro, sí, claro que sí, porque están abiertos ahí. De hecho, se dan muchos casos donde se accede y se roba información por eso. ¿Y por qué se da? Porque las personas tienen prisa, necesitan hacerlo ya para allá. Y es lo mismo que pasa con el phishing, que les Claro, comentaba, los casos se dan más que todo porque la persona necesitaba hacer lo que necesitaba hacerlo rápido. Entonces, sí, este correo justo estaba esperándolo, le dio clic y ahí ya se armó todo lo que se armó. claro. Ujú. Otra pregunta, ¿es fácil robar claves de redes sociales? Cada vez es más común verlo en Instagram y en Twitter. Bueno, sí, o sea, digamos que y lo comentaba, bueno, yo no me he formado en seguridad, como lo decía, pero sí en las clases que se dan, por ejemplo, obviamente con integridad y todo lo que los estudiantes pues están formando, pero no es complicado tampoco. O sea, no lo comentaría, pues, porque no es el caso, pero no es que sea algo muy complicado. Por eso es que los encargados de las redes deben buscar y tapar todos esos fallos de seguridad que se tendrían disponibles para que la gente no pueda acceder, o por lo menos si van a acceder, que sea, digamos, algo que les implique un esfuerzo.
Entonces, en ese caso, es, digamos, o sea, sí se podría que un atacante llegue. Nos compartía un compañero en algo que está haciendo de su configuración, bueno, de varios equipos en el Observatorio de TI, que también es uno de los de las áreas, digamos, en las que se trabaja. Y él nos mostraba cómo, por ejemplo, entraban y no de acá, sino eran de diferentes países del Oriente, por ejemplo, Sí. estaban intentando entrar a su servidor. Y él decía, bueno, yo al final, ¿quién soy yo? Digamos, como un comentario de los que veíamos en la fatiga de la seguridad. Es un servidor cualquiera, pero empiezan, digamos, a atacar al que esté por ahí distraído y haya configurado mal. Entonces, ese tipo de cosas o ese tipo de acciones sí ya depende mucho más de quien esté encargado de la infraestructura. Entonces, es decir, por eso es que muchas de las empresas que están trabajando de forma remota, lo que han hecho es tener su propia, digamos, su red para que haya una persona responsable. O sea, si uno Ujú. está conectado desde su equipo, al final de su equipo directamente al mundo. Pero por eso temas así que son como indispensables y que son críticos deben estar dentro de una red interna para que así haya una mayor protección. Pero sí, estamos inseguros y asimismo también, yo pienso que no cualquier persona, digamos, si yo quisiera hoy, digo, ay, voy a intentar robar alguna contraseña o algo, se necesita así un conocimiento, pero hay, o sea, hay gente para todo, seguramente googleo y aparece un video de cómo hacerlo. Y más aún, ya los jóvenes tienen un conocimiento mayor, entran a la Deep Web y empiezan a buscar, o sea, el que busca, encuentra. Ujú. Así es. Es súper interesante eso que mencionas de que uno de repente cree que no es tan importante, que para qué tanto énfasis en lo de las claves, pero claro, a cualquiera le puede pasar. Entonces, ya estamos llegando al final de la presentación por la hora. Quería preguntarte como últimas recomendaciones que podrías dar a cualquier usuario y a las personas que nos están escuchando hoy. Bueno, mi primera recomendación, gracias por la pregunta, es de lo que he hecho con énfasis, es conocer, o sea, ser mucho más sensibles al tema de seguridad, hablar de la seguridad desde nuestro rol de profesores, hijos, eh, nietos, etcétera, hablar y comentar. A veces funciona, digamos, contar esos casos así, no, es que se robó, por ejemplo, lo que les decía, se robaron la información de la universidad. Bueno, pasó también en otra universidad que les secuestraron la información y tuvieron que pagar muchísimo dinero para Sí, recuperarla porque no tenían copia de seguridad de la información. Entonces, ya también viene con una cultura de la seguridad, hacer copias de la información por si acaso llegara a pasar, estar alerta de que nos puede pasar a cualquiera. Las contraseñas, bueno, también hay diferentes, de hecho, a veces llega como información a través de la universidad de tips a tener en cuenta, no hacer transacciones mientras estoy utilizando el celular. Hay varios estudios que dicen que la mayor cantidad de problemas de phishing se dan es cuando la persona interactúa con el celular, porque ah, uno mira. está pensando en no caerme, entonces uno pues toma su celular y dice, o sea, le puede pasar de todo. En cambio, si uno está en el computador, como que tiene un tiempito más para revisar y Estar más analizar. atento, claro. Exacto, estar más atento. Y bueno, también aprovechar y era como el propósito de la charla, una recomendación es buscar ese tipo de, digamos, desde nuestras diferentes disciplinas, de integrarnos con las demás disciplinas y buscar cómo podemos trabajar en conjunto, porque así los trabajos y los resultados van a ser mucho más reales, digamos, mucho más cercanos a lo que se busca. Perfecto. Eso sería de mi Muchas parte. gracias, Jenny. Súper interesante tu presentación. Gracias a la gente que se conectó con nosotros y que mandó sus preguntas. Y bueno, queda tu correo ahí, jenny.mentes@umayor.cl por si quieren seguir la conversación. Gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias para todos. Gracias, Carla, por la invitación. Gracias a ti. Chao, chao.